hermanos. Quería hacer una pequeña reflexión, compartir con ustedes. Muchas veces tal vez los que llevamos varios años en el camino del Señor, hemos leído la Biblia, hemos comenzado algún plan de estudios como para leerla sistemáticamente desde Génesis hasta Apocalipsis. A mí me ha pasado, de pronto a veces uno a principios de año toma una resolución de leer la Biblia en un año y hay muchos planes de estudio que de pronto uno, dice leer tantos capítulos del Antiguo Testamento y tantos por día y con eso llegamos al final. Y leyendo así la Biblia, de pronto hay veces que nos topamos en el principio de la Biblia con las genealogías. Las genealogías son algo, de pronto pareciera algo aburrido, porque no tienen nada. Pero como hay un pasaje en 2 de Timoteo 3:16 que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que toda la palabra de Dios está inspirada en Dios y tiene un propósito. Hay un propósito en la palabra de Dios. Y entonces yo digo, ¿y entonces qué hay? ¿Qué hay acá dentro de la genealogía? Yo digo. Y leyendo en esto, por ejemplo, en el capítulo 5 de Génesis, vemos una lista que empieza desde Adán y empieza a decir que cuántos años vivió cada uno, que tuvo hijos, que tuvo hijas y que murió. Así fue la vida como cualquier mortal. Pero de pronto llegamos al versículo 21 y nos encontramos con Enoc. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Hasta ahí, como cualquiera de los que venían precediendo. Pero de pronto hay algo que lo diferencia. En el versículo 23 dice: fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí está la gran diferencia. De pronto, una vida que es muy resumido lo que dice, pero esa es la clave, que de pronto él no pasó por la muerte. Enoc y Elías fueron los dos únicos que no pasaron por la muerte. Dios se los llevó en un momento de sus vidas. Pero ¿cuál fue la causa? También vemos, caminó con Dios. Ese caminar nos habla, no es literal porque Dios está allá arriba en los cielos, pero nos habla de una manera de vivir, de comportarse, de una búsqueda. Para ese tiempo la humanidad estaba en un tobogán para abajo, cada vez más se estaba degenerando, porque desde que el hombre Adán cayó en pecado, es como que la humanidad empezó a rodar camino abajo, y vemos que ese rodar terminó con el bisnieto de Enoc, que fue Noé, que en un momento Dios dijo: basta, hasta aquí llegaron, y fue que Dios decretó el diluvio para destruir a todos los que había en ese momento, todos los que estaban, porque dice que la maldad de la violencia era tremenda sobre la tierra, y ya llegó un punto que Dios no lo soportó. Y entonces, pero antes de llegar a eso, en medio de todo esto, vemos a alguien que de pronto él no miró cómo todo el mundo se estaba degenerando, cómo estaba poniendo violento, sino que él de pronto, me imagino que Adán habrá contado, porque los relatos si no estarían en la Biblia, habrá contado cómo era su comunión con Dios antes de que cayera, habrá estado contando, y Enoc habrá dicho: caramba, dice, ¿podrá ser de que alguien pueda tener esa comunión con Dios? ¿Podrá ser alguien? Y entonces él empezó una búsqueda.
comenzó una búsqueda de Dios, hasta que un día se encontró con Dios, porque dice que Dios a los que le buscan les encuentra, pero son los corazones que le buscan, que le anhelan. Y en esa comunión, en ese compañerismo, por ese andar con Dios, caminar con Dios, significa compañerismo también. Un caminar, una dependencia de Dios, conocerlo cada día más. De pronto, hasta que llegó un punto que era tan grande la comunión con Dios, que Dios dijo, me lo llevo conmigo, lo quiero tener conmigo. Fue algo inaudito, algo que nunca se había repetido, hasta ese momento nunca había pasado. Pero era tan fuerte la comunión, llegó a un punto, hay una palabra en Proverbios que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así tiene que ser nuestra vida, nuestro caminar con Dios, un caminar cada vez más hacia arriba. Vemos que el mundo cada vez hoy día cada vez se va más abajo. Y Jesús lo dijo, que como en los días de Noé va a ser los días que cuando Él venga. Y estamos viendo que se está repitiendo. Y como en los días de Noé va a llegar un momento que Dios dijo, va a decir, basta, hasta aquí llegaron. Entonces, ahí nos llama la atención. Vemos una vida que en medio de su generación, Él no tenía Biblia. En aquel momento no había Biblia, no había iglesia tampoco, pero Él en su soledad, Él buscó a Dios, buscó y encontró a Dios, se encontró con Dios, y se encontró con Dios y se entusiasmó tanto en esa comunión, hasta un punto tan grande que Dios dijo, me lo llevo conmigo. Es algo tremendo, porque todos los demás murieron y los que siguieron delante siguieron muriendo. Y no era un monje que vivía recluido en una cueva, porque vemos que él tuvo hijos, tuvo hijas, él tenía una vida común como cualquiera de nosotros. Pero él encontró el tiempo, porque todos tenemos un día de 24 horas. Pero también nos lleva a preguntarme, ¿qué porción de esas 24 horas las lleva a Dios? Las dedico a Dios. ¿Qué porción es la que lleva a Dios? Porque todos tenemos 24 horas todos los días de nuestra vida. Pero en el grado que nosotros le demos importancia, le demos trascendencia a Dios, Dios va a venir y se va a dar a conocer. Así como se dio a conocer a Enoc. Así se va a dar a conocer. Pero tiene que haber un hambre, tiene que haber una desesperación. Enoc tuvo ese hambre y lo conoció. Y lo fue conociendo cada vez más y cada vez más y que cada vez más quería estar con él. Hasta que esa necesidad tan grande llegó un día que, desapareció. Todos vemos que todos los demás vivieron como 900 años. Acá en aquel tiempo vivían muchísimo más. Pero él es como que ni llegó a la mitad de la vida. Pero él está muchísimo mejor que nosotros. Y vemos también de que él vendría a ser la primicia del arrebatamiento, yo lo llamo. Porque está escrito en la Biblia, para nosotros los creyentes, en 1 Tesalonicenses 4:15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, los que murieron creyendo en el Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la gloriosa esperanza, y esa es la esperanza también para nuestra hermana Rosa, que partió su esposo. Esa es la esperanza que nosotros los creyentes tenemos, que la partida de un ser querido no es un adiós y se acabó todo, se acabó el mundo, sino es un hasta luego simplemente, porque va a llegar un día que vamos a ser reunidos todos en el cielo. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Va a ocurrir un evento, un día, no sabemos cuánto, pero estamos olfateando que está cada día más cerca este evento, que vamos a ser arrebatados, aquellos que todavía estemos vivos, todos tenemos esa esperanza, ¿no? Cuando el Señor venga, pero aquellos que estemos en esa búsqueda, en esa comunión con Dios, van a ser arrebatados. Por eso es tan importante esa búsqueda continua. Eso nos inspira Enoc. Enoc, una vida que no tenía, ya le digo, no tenía Biblia, no tenía, simplemente el punto de referencia era lo que había contado y se había ido transmitiendo de generación en generación, porque así era la tradición oral. No había escritura en aquel tiempo, no había. Pero de pronto, con aquello que tuvo, despertó en él un hambre, una sed por conocer a ese Dios que habían perdido, porque se desconectó la conexión cuando Adán pecó, se desconectó esa comunión que había. Y él dijo, ¿será posible que un mortal, me imagino tal vez Enoc mirando el cielo, mirando la multitud de las estrellas del Señor, hay alguien allá, yo sé que hay alguien allá arriba, quiero conocerte. Y en ese hambre, en esa sed, Dios se dio a conocer a él. Y empezó esa amistad, esa relación, como si fuera un amigo. Y así tiene que ser con nosotros. Eso nos inspira a nosotros. Nosotros tenemos Biblia, tenemos palabra, tenemos un montón de cosas, pero tenemos la comunión, esa comunión íntima con Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar en este mundo, que cada vez se está arrancando. En vez de poner la mirada en cada vez las cosas que van peor, es poner las miradas arriba. Había un corito que cantábamos cuando yo era chico, que decía, Cristo manda que subamos más, que subamos más. Mirando al mundo bajaremos más, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos mirando a Cristo cada día más. Esa es la meta, porque ya les digo, mirando alrededor es cada día peor las cosas. Cada día no hay cosas buenas, no hay. Pero si miramos a Cristo, si ponemos nuestros ojos en Cristo, dice también en Hebreos, dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. En este caso los asemeja a una carrera, donde uno tiene la meta, la vista puesta en el objetivo, en llegar. Pero dice, primeramente para correr, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque hay pecado, hay tentaciones de pronto alrededor nuestro que nos asedian. Y hay pesos. Peso significa aquellas cosas que de pronto no son pecado, pero de pronto nos restan tiempo en la búsqueda de Dios. Nos restan, porque ya les digo, todos tenemos un día de 24 horas. Y la porción que Dios lleva de eso también determina cómo Dios se va a manifestar a nuestras vidas. Porque Dios está buscando, dice que los ojos de Dios escudriñan toda la tierra buscando a los que tienen un corazón perfecto para mostrar su poder a favor de ellos. Dios está escaneando, Él conoce quién es quién. Nosotros simplemente conocemos la apariencia. En otra parte, cuando Samuel estaba buscando un rey, Dios lo manda a la casa de Isaí, que tenía 8 hijos. Y de pronto le presenta a los hijos, pero había otro hijo que estaba allá cuidando las ovejas. Ese no lo había traído porque ese nadie lo tenía en cuenta. Y cuando el profeta ve al primer hijo, que era pintón, era grande, le pareció que ese debía ser el candidato, el elegido por Dios, pero Dios lo para en seco porque le dice, no mires su parecer y su hermosura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios, yo miro el corazón. Y Dios estaba mirando a alguien que nadie lo veía, que estaba allá detrás de las ovejas. Y Dios había escogido a ese, porque ese tenía un corazón que estaba buscando a Dios. Y ahí él fue el escritor de los salmos, David. Yo creo que muchas de los salmos habrán nacido cuando estaba detrás de las ovejas, mirando el cielo, mirando la grandeza de Dios. Allí habrán nacido.
Y ahí vemos que Dios los cogió. Entonces Dios está buscando. Y Dios sabe quién busca a Dios. Y Él se manifiesta a aquellos que le buscan sinceramente. Así como se manifestó y se vio la diferencia. Un día se lo llevó y así se va a ver la diferencia. Y cuando suceda ese evento, el arrebatamiento que nosotros creemos, porque está escrito en la Biblia, el mundo va a decir cualquier cosa. Se van a juntar, van a decir que un plato volador se lo llevó, que se lo llevaron los extraterrestres, cualquier cosa van a decir. Pero no me interesa, a mí lo que me interesa es estar allá arriba con Él. Eso tiene que importarnos. Eso. Pero lo importante es que para eso estemos preparados, estemos en búsqueda constante, en no aflojar, porque es una carrera, así como lo compara acá con una carrera, en lo cual significa la perseverancia, no aflojar y tener los ojos en la meta, porque si nosotros nos desviamos de la meta, desviamos nuestros ojos de la meta, vamos a ver muchas cosas que nos van a llamar la atención y nos van a desviar. Y no vamos a ver los obstáculos del camino, vamos a tropezar. A través de los años hemos visto preciosos hermanos que comenzaron bien, que comenzaron con ímpetu, pero en algún momento tropezaron. Hubo algo que los hizo tropezar y quedaron en el camino, lamentablemente. Hay otros que gracias a Dios fueron restaurados y volvieron a la carrera. Pero es una carrera de obstáculos esta. Y la clave es estar con los ojos puestos en Cristo y en la meta. Nuestra meta es allá arriba, en las cosas de arriba. En Colosenses dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en otro pasaje dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay un pastor que siempre dice, nosotros somos ciudadanos de arriba, que estamos acá abajo con un propósito. Cuando terminemos ese propósito, Dios nos lleva para arriba. Lo importante es cumplir el propósito por el cual Dios nos salva. Cumplir. Estamos para eso. Vemos que cada uno de estos tuvo hijos, formó una familia, vivió una vida, una monotonía. ¿Cuántas veces a veces uno se ha preguntado, ¿se va a hacer esta la vida? Porque esa es la vida común del hombre. Ir a trabajar, formar una familia, pasan los años y pasa la vida y se va la vida en eso. Se consume la vida en eso. Pero uno cuando tiene un encuentro con Dios, hay una diferencia. Uno tiene un propósito. Eso nos da un propósito en nuestras vidas. El propósito de Enoc fue conocerle a Él, conocerle y conocerle cada día más. Y eso marcó y quedó registrado en la Biblia. Y más adelante dice en Hebreos que por la fe Enoc fue traspuesto. Porque él tuvo fe. Él tuvo fe en el sentido de que no lo veía a Dios. Simplemente fue porque él escuchó a alguien que dijo, mira, yo tenía comunión con Dios, todos los días me encontraba con Él, yo hablaba con Él, estaba, pero esa comunión se rompió y hubo alguien que quiso restaurar. Entonces no tenía, pero creyó en que había un Dios allá y que había que buscarlo y que si lo buscaba lo iba a encontrar. Y se propuso y lo buscó hasta que lo encontró. Y cuando lo encontró no lo dejó. Se agarró de él y empezó a seguirlo y quiero conocerlo más y quiero conocerlo más. Hasta que Dios dijo, allá te voy a mostrar todo. Y seguramente debe estar todavía conociendo porque lo que hay en el cielo es algo tremendo. Y otra de las cosas también que veía con él, hay un pasaje en Efesios 5:15 que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eso mirando con diligencias, con esmero. ¿Cómo es nuestra manera de vivir? ¿Cómo es nuestra manera? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Por eso decía y vuelvo a repetir, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? La búsqueda de Dios en nuestras vidas. ¿Qué lugar? Dice, porque los días son malos, y ciertamente que son malos, y cada vez van a ser peores, creo. Y otra de los pasajes también en Colosenses 4:5,
Dice, andá sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esa palabra redimiendo el tiempo es aprovechándolo al máximo el tiempo. ¿Y cómo lo aprovechamos al máximo? Es buscando a Dios, dedicando la mayor parte que podamos a Dios, a las cosas de Dios. Porque hay muchas cosas que nos pueden distraer. Tenemos con el celular, tenemos el mundo en nuestras manos, en la palma de la mano. Y cuántas veces me ha sucedido, me empiezo a mirar Facebook y algo, y fulano, que mengano, que aquel puso un enlace, un me gusta y esto. Y cuando me doy cuenta pasó media hora o algo, me enganché en eso y se me fue el tiempo en eso. Pero eso es lo importante, que redimir, aprovechar al máximo el tiempo en la búsqueda de Dios, porque eso tiene un premio, eso tiene una ganancia. Después, hablando sobre las genealogías, encuentro otra vida en Primera de Crónicas 4. También vuelve a aparecer las genealogías. Y también empieza a repetir que cuántos fueron, en este caso no dice que murió, sino que dice que fulano engendró a tanto, tuvo tantos hijos y después siguió, va diciendo las diferentes generaciones. Y entre ellos, en el versículo 9, aparece Jabes. Primera de Crónicas 4:9. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes fue un chico que parece que nació en un parto difícil, porque dice que la madre lo dio a luz en dolor y por eso le puso el nombre Jabes, que en hebreo significa dolor. Es como que le quedó algo, cuando lo llamaban Jabes, es como diciendo, che, dolor, vení. Pero nadie quería juntarse con dolor. Nadie quiere estar con el dolor cerca de él. Y entonces él de pronto se habrá sentido mal. Yo pienso que en el transcurso, a medida que fue creciendo, él se fue dando cuenta que tenía algo que lo marcaba de por vida. Y eso también nos habla, de pronto, que hay herencias que nosotros arrastramos, que la palabra de Dios lo llama iniquidades. Y hay alguna diferencia. Los pecados son el fruto, la iniquidad es la raíz, es lo que lleva, porque muchas veces se trata con el fruto, se trata con la delincuencia, vamos a poner por ejemplo, uno habla del tema de la delincuencia, bueno, vamos a poner más cárceles, a meterlos todos ahí, pero lo podemos meter en las cárceles se convierten en una universidad del delito, porque allí en vez de regenerarse, siguen aprendiendo a cómo delinquir mejor, simplemente. Y no tratan, porque el único que puede cambiar el corazón, porque la raíz está ahí adentro, está en el corazón, que está la inclinación hacia el mal, hacia el pecado. Y hay diferentes, no solamente a delinquir, pero hay diferentes inclinaciones. Otros tienen inclinación al sexo, otros tienen otras inclinaciones. Pero esa raíz que se llama iniquidad, solamente Dios la puede cortar. No hay nada. A veces te mandan al psicólogo para que le ayude, pero el psicólogo lo puede ayudar hasta cierto punto, pero no puede extraer la raíz, porque es algo espiritual. Es algo espiritual y algo que marca. Dice la Biblia en Éxodo que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que hay muchas cosas que nosotros venimos arrastrando que vienen de atrás. Y solamente Dios las puede cortar. Y vemos que Jabes
determinó de que él no iba a ser siendo sinónimo de dolor, que cuando lo vieran no vieran al dolor, que él fuera una diferencia, que él fuera diferente. Pero ¿qué hizo James? Invocó a Dios, pidió a Dios, que era el único que podía hacerlo, el único. La mamá no le podía, tal vez le podía cambiar el nombre, pero ya había quedado marcado. Y eso nos habla también de que hay marcas, hay cosas que venimos, que solamente Dios puede cambiarlas, Dios puede sacarlas, extirparlas. Y ese también es otra de las cosas, los beneficios del Evangelio, que es el único que puede cambiar y transformar de raíz, no mejorarlo, sino cambiarlo totalmente al hombre. Y vamos a ver lo que él pidió. Si me dieras bendición. ¿Y qué es la bendición de Dios? No es simplemente Dios te bendiga. La bendición de Dios significa mucho más. Y vamos a ver un ejemplo en Génesis 39:1. Génesis 39 nos habla de un varón que era José. José era el hijo de Jacob. José tenía promesas de Dios. Pero ¿qué pasó? Los hermanos lo envidiaron y lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas que comerciaron con él y se lo llevaron a Egipto. Se lo llevaron para sacárselo de encima porque le tenían envidia, no lo querían ver. Entonces nos habla, dice en Génesis 39:1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio el amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo Noé gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjense la diferencia. Los hermanos lo habían desechado, los demás, pero Dios estaba y de pronto lo bendijo y él empezó a prosperar de tal manera que el amo lo puso a cargo de todo, Tremendo. Pero vemos que en un momento se le presenta una tentación, la esposa del amo lo tienta y él, por no ceder a la tentación, termina en la cárcel. Pareciera que había empezado a repuntar y ¡pum! Pero todo eso para no caer en pecado había pasado. Pero vemos cómo Dios de pronto se encarga de encarrilarlo. En el Génesis 39:19, cuando la esposa de Potifar lo acusa falsamente, dice, sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey que estuvo allí en la cárcel. Y acá de nuevo, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjense qué diferencia tremenda, la bendición de Dios. Por eso es importante tener la bendición de Dios, porque es la bendición lo que... Hay un pasaje en Proverbios, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Porque la bendición de Dios no depende de nuestro esfuerzo, sino depende de Él. Cuando de pronto hubo una necesidad, cuando Jesús estaba acá en la tierra y de pronto hubo una necesidad de alimentar a una multitud, solamente tenían unos panes, 5 panes creo y 3 peces. ¿Y qué pasó? Lo llevaron a Jesús y Jesús simplemente los bendijo. Y cuando los bendijo empezó a repartirlos y esos panes alimentaron a una multitud de más de 5.000 personas. Con simplemente algo. Pero es la bendición de Dios. Por eso Javes pidió esa bendición.
Y fíjense si alcanzó tanto esa bendición, porque hubo un pueblo que se llama Jabes en Israel. Hubo un pueblo. O sea que de una persona que vivía tal vez en un cuartito de 4x4, porque dice, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Capaz que vivía él solito ahí y de pronto un pueblo salió de él. Y otra de las peticiones dice, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañen. Y otra de las cosas es importante, que Dios nos libre del mal, porque todos estamos expuestos, y mucho más ahora en este mundo, al mal, a la violencia. Por eso en una de las cosas que dice en el Padre Nuestro, dice, líbranos del mal. Y es una oración también, yo creo que todos los días tenemos que hacerla, porque muchas veces no sabemos qué es lo que... Hay un mundo espiritual que acecha alrededor que nosotros no lo vemos. Y también hay la maldad que está alrededor nuestro, que cada vez más está multiplicada. Pero el único que nos puede librar es Él. Es Él. Fíjense en Salmo 127:1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Eso es lo que hace la diferencia cuando está Dios. Cuando está Dios. Y eso es lo que él le pidió a Dios y Dios le concedió y lo bendijo e hizo la diferencia. Y ahí, si no, Jabes hubiera pasado desapercibido como otro. Pero él hizo la diferencia porque fue a Dios y le pidió a Dios, que era el único que le podía sacar. El único que le podía sacar ese mote que tenía, como quien dice. No le cambió el nombre, pero lo bendijo. Lo bendijo y se convirtió en una ciudad, sus descendientes, de tal manera. Y con esta corta reflexión, yo creo que esto nos desafía también a nosotros, nos desafía. De pronto, si estas personas, Enoc, Jabes, pudieron de pronto, comunes como nosotros, pero pudieron alcanzar esa comunión con Dios como Enoc, pudieron alcanzar esa bendición de Dios que se vio reflejada acá abajo, no solamente en comunión como con Enoc, sino que se vio reflejada alrededor, la vieron todos los demás y la gozaron todos los demás. Así nosotros podamos buscar y proponernos y no aflojar en nuestra búsqueda por el Señor, porque hay un premio, hay un galardón, hay un galardón. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Él, crea que le hay y que es galardonador, que es premiador de los que le buscan. Hay un premio para la búsqueda de Dios. Así que el Señor nos ayude, hermanos.